Muy buenas tardes, amados hermanos. Los saluda Dani Padilla desde Miami, Florida. Y hoy vamos a tener un programa muy especial que se titula El pastor que no es irreprensible o de mal testimonio debería seguir pastoreando. Hoy tenemos a dos invitados muy especiales y tengo por primera vez el privilegio de tener al pastor Will Graham en un programa y le doy la bienvenida y también gracias a Dios por esta oportunidad. Pastor Will. Gracias, Dani. Un gusto estar aquí con ustedes y gracias por el cariño en Cristo. Gloria a Dios. Amén. Pastor Ariel. Hola, Dani. Ya hemos estado otras veces aquí y ya si seguimos así estaré como en casa. Así que muy bien. Agradecido de estar aquí con ustedes y también compartir con el pastor Will Graham, que siempre es una gran bendición. Ya llevamos tiempo, nos vemos bastante seguido ahora. Y eso es muy bueno, siempre es una gran bendición. Así que espero que este programa, como esperamos todos, ¿no? Que sea de edificación para la iglesia, ¿no? Para el cuerpo de Cristo. Amén. Así será. Pastor Will, ¿podría dirigirnos en oración antes de empezar con esto? Sí, amén. Aleluya a ti, Padre. Gracias por el evangelio de tu bendito Hijo, Jesucristo. Gracias por el Espíritu. Gracias, amado Señor, porque además de salvarnos por medio del Hijo y por medio del Espíritu, también nos edificas, nos bendices, nos fortaleces a través de la labor de la iglesia local. Y en esta iglesia local sabemos que tu Hijo ascendido da dones, entre los cuales figura el don del pastorado. Amado Señor, quisiéramos hacer justicia al texto bíblico hoy, exponer claramente de qué va el llamamiento pastoral, qué conlleva, qué no conlleva, y pedimos, amado Señor, que nos des hoy pues esa profundidad en tu palabra, esa entrega a tu palabra, para que aquí sea honrada la doctrina de sola escritura. Pedimos que puedas, amado Padre, dirigir a Dani en cada momento a la hora de dirigir esta sesión de preguntas y respuestas. Y rogamos también que nos des a mí y al pastor Ariel la sabiduría como para responder conforme a la Sagrada Escritura. Sea tu nombre glorificado. Bendice a todos los hermanos aquí que están ahora conectados desde diferentes partes del mundo. Y pedimos, amado Señor, que todos ellos en sus respectivos pueblos y ciudades puedan contar con ministros de sana doctrina. Pedimos todo esto en el nombre de Cristo y para su santa gloria. Aleluya. Amén. 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 Muy buenas tardes a los que están en Sudamérica, buenas noches también a los que están por España en la audiencia. Y hoy vamos a tocar el tema del pastor irreprensible, ¿no? Y esperamos que este live sea de mucha edificación y bendición para todos. Les recuerdo que al final del live vamos a hacer un sorteo de una Biblia de estudio patrística. Y el sorteo lo haremos por Instagram. Ahí en la publicación pueden dejar un comentario y solamente estamos pidiendo suscribirse al canal de YouTube y darle like y solamente esas cositas para que puedan participar del sorteo de esta preciosa Biblia de estudio que acaba justamente de ayer salir a la venta, ¿no? por Amazon. Espero que tengan esta bendición. Bien, quisiera empezar, Pastor Will, con unas preguntas antes de tocar el tema tan bueno que va a ser esta noche. Quisiera que nos diga, Pastor Will, ¿cuál es su predicador favorito entre tantos que hay? Bueno. Mi favorito sería un varón galés que dedicó la mayor parte de su vida a la ciudad de Londres. Y su nombre es Martyn Lloyd-Jones. Y ahora en nuestros días, gracias a Dios, se ve que se están traduciendo muchísimos de sus libros al español. Así que a mí me encanta Martyn Lloyd-Jones y él es a mí me encanta. Hay un montón de predicadores a quienes admiro, pero el número uno es Martyn Lloyd-Jones. Qué bueno. También sí, mi predicador favorito.
Así es. Bien, la otra pregunta es, pastor, si viajaría en un avión, ¿a qué siervo de Dios le gustaría tener a su lado para poder platicar? Porque es un lugar muy especial. Cuando uno viaja, quisiera pasarla bien, pero sobre todo compartir el evangelio y todas las cosas que nos apasionan. ¿Alguien vivo o alguien muerto? Puede ser cualquiera, o vivo o muerto. A lo mejor Martin Lloyd Jones, porque era un hombre bastante calladito y como a mí no me gusta hablar mucho, yo viajo tranquilamente cuando no hay mucho ruido. Martin Lloyd Jones, tal vez. El apóstol Pablo, creo que de los muertos, el apóstol Pablo, número 1. Los vivos, tal vez Joel Beakey. Joel Beakey para mí es de los predicadores vivos, es mi favorito, ¿no? Pero yo creo que Joel Beakey, y en cuanto a los difuntos, el apóstol Pablo. Wow. Claro. para que nos hable del tercer cielo. Buenísimo. Bien, la otra pregunta es, mencione 3 de los mejores eruditos bíblicos que usted admira, Pastor Will. Bueno, yo tiendo a seguir a eruditos de línea conservadora, ¿no? Por tanto, yo hablaría en primer lugar de D.A. Carson, que también tiene bastantes libros en castellano, es un gigante Bueno. del mundo académico. Carson a mí me encanta, he leído muchos libros de él, es un magnífico siervo del Señor. Creo que Joel Beakey también es un pastor académico y sus libros se caracterizan por profundidad doctrinal y aplicación pastoral. Por ejemplo, ahora su teología sistemática reformada es una joya, porque te está hablando de doctrina, pero aplica todo tu corazón y a veces he acabado algunos capítulos de rodillas, orándole al Señor. Y esto no me suele pasar cuando estoy leyendo literatura académica. Así que D.A. Carson, Joel Beakey y en tercer lugar Douglas Moo, que me encanta, por ejemplo, su libro que ha sacado ahora en inglés sobre las epístolas y la teología paulina. No, sí, también tiene algunas obras traducidas al castellano, no muchas, pero estos 3, Douglas Moo, D.A. Carson y Joel Beakey. Wow, buenísimo. Algo breve que quisiera comentarlo de Douglas Moo, que dice que una vez entró a una iglesia así pequeña, ¿no? Y entonces el predicador ve que entre las personas que estaban ahí, lo ve a Douglas Moo, el comentarista de Romanos y todo, y dice que se puso nervioso, no sabía qué predicar. Un hombre que tenía tanto conocimiento, ¿no? Sí. Sí, sí. Bueno, la última pregunta. Eso me pasa a mí cuando estoy con Will al lado. Sí. Claro. Puedes llamarme Will Moo si quieres. Qué bueno todo. Bien. La otra pregunta sería, Pastor, si estuviera vivo y pudiera preguntarle algo a Charles Spurgeon, ¿qué le preguntaría, Pastor Will? Charlie, ¿qué haces con esta pipa en la boca, no? A lo mejor esta sería la pregunta. No, es una broma. A lo mejor le preguntaría, ya que soy pastor, ¿no? Y he leído sus discursos a mis estudiantes y dedico un capítulo a la depresión en el ministerio. Le preguntaría él sobre sus luchas con la depresión y cómo consiguió superar la depresión, qué hacía para luchar contra lo que él llamaba un profeta vestido de gris, ¿no? Él siempre hablaba de esa depresión que sufría en términos de gris, de negro. Así que mejor le preguntaría sobre estas luchas internas que todos los pastores, si somos honestos, experimentamos, y le preguntaría, ¿no? ¿Cuáles fueron esas experiencias? ¿Cómo logró superarlas? Y creo que era un hombre muy sufrido. Así que yo creo que le preguntaría sobre estas luchas internas que yo experimento y pediría consejo a él, ¿no? Como un hermano ya mayor y más experimentado en la fe. Wow. Sí, yo sí le preguntaría cómo hacía para leer 2 libros al día. Qué impresionante. Sí, su biblioteca dice que ascendía a 12.000 libros, ¿no? Ascendía a los 12.000 libros. Wow. Y
que respecto a la pregunta que le hiciste, Will, sabes que, Dani, yo Ujú, cuando pensaba y cuando leí también el discurso de mi estudiante y después escuchar un poco de la biografía de él, de la vida, él ajá, no tuvo para nada una vida fácil, porque tenía a su mujer con problemas, ¿no? Tuvo gemelos, pero ujú, tenía problemas de su mujer por muchísimos años. Y a pesar de ello, sí, pero de movilidad y de todo tipo, ¿no? Entonces, madre mía, ¿cómo hizo para hacer todo lo que hizo, aparte de cuidar su hogar, ¿no? Y de estar con esas dificultades en el hogar? Un hombre que realmente tenía una energía de parte del Señor increíble, ¿no? Amén, amén. Sobre todo eso. buenísimo, Sí. sí. Ujú. Bien, ahora sí vamos a empezar con el tema de hoy y se trata del pastorado, ¿no? ¿Y qué nos puede decir, Pastor Will? ¿Qué es el pastor en la Biblia y quién elige a una persona para ser pastor? Um, ¿Qué es un pastor? Bueno, hay dos actividades fundamentales Ujú, que vemos ahí en 1 Timoteo capítulo 5. Necesariamente todos los pastores sí o sí tienen que gobernar, es decir, tienen que ejercer Ujú. autoridad en la esfera de la iglesia local ujú, en el nombre de Cristo y los pastores siempre subordinados a Cristo. Entonces, hay esta labor de gobierno y dentro de este grupo de ancianos, de autoridades en la iglesia, todos tienen que ser aptos para enseñar, pero algunos de ellos van a entregarse más, sí, de forma más intensa a la labor de la enseñanza. Y vemos Ujú. esta doble verdad expresada en 1 Timoteo 5, ujú, versículo 17, dice Pablo a Timoteo, los ancianos o los pastores, porque claro, en el Nuevo Testamento, pastor, anciano y obispo, los tres Son términos iguales. son sinónimos, sí, en efecto, intercambiables. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Por tanto, vemos Ujú. que ujú, una iglesia puede tener un grupo de ancianos que ujú, están ejerciendo un dominio, una autoridad en la iglesia de parte de Dios para que haya orden, pero dentro de este grupo de ancianos, algunos de ellos van a entregarse más incansablemente a la tarea de la predicación de la palabra de Dios. Y estos Ujú. pastores son dignos ya de doble honor, ¿no? Así que ya, todos los pastores tienen que gobernar y entre ellos hay como algunos con un don muy especial en cuanto a la enseñanza. Y esto lo vemos en muchas iglesias. Ahora, todos los ancianos, sí o sí, tienen que tener el don de enseñar, ¿verdad? Pero esto no quiere decir que todos estén todos los domingos predicando. Entonces, en cuanto Ujú. a qué es un pastor, es alguien que ejerce esa autoridad, ese gobierno en la Ujú. iglesia y un hombre capaz de enseñar. ¿Y quién llama al pastor? Bueno, fundamentalmente es Cristo, el Cristo Ujú. ascendido, es con Efesios 4:9 en adelante, que ujú, derrama estos dones sobre la iglesia, apóstoles, profetas, evangelistas, eh, pastores y maestros. Y ujú, entendemos, ¿no? Que evangelistas, profetas y maestros siguen ahora vigentes. Los apóstoles y profetas colocaron el fundamento de la iglesia en el siglo I y ujú, ahora pues, hay evangelistas, hay pastores y maestros. Algunos dicen que el pastor es maestro, ¿no? Es un pastor maestro, que no son dos Ujú. oficios. Pero básicamente es un llamamiento de parte del Cristo ascendido, pero recalco también que este llamamiento de parte de Cristo se ve, sí, se ve confirmada, este don se ve confirmado en el seno de la iglesia local. Por tanto, yo entiendo que en última instancia, para que un pastor desempeñe la labor pastoral en una determinada congregación, es la iglesia la que tiene que tomar la última decisión, ¿no? Buscando al Ujú. Señor, orándole a Dios en ayuno, y luego Ujú. entiendo que el llamamiento a nivel práctico se da gracias a la aprobación de una congregación local. Así que, ¿qué es un pastor? Alguien que ejerce esa autoridad, alguien que gobierna en el nombre de Cristo en medio de la iglesia, es una persona que enseña la palabra y es Ujú. llamada, esta persona es llamada por el Cristo ascendido, pero este llamamiento siempre es respaldado por la iglesia local. Amén. 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 Bueno, Dani, si me permites, también podríamos
definir la segunda parte, como decía el pastor Will. La primera parte es innegable, es alguien que tiene esa autoridad para gobernar, una autoridad delegada por Dios, no en sí mismo tiene esa autoridad, sino la autoridad radica en la enseñanza de la palabra de Dios. Y podríamos llamarlo, digamos, en modo corto, un llamamiento interno y un llamamiento externo, ¿no? O sea, la iglesia la reconoce ese don, ese llamamiento, ese llamado del Señor en la persona, porque muchas veces nos encontramos con personas que creen sentir que Dios los llama al pastorado y, por ejemplo, como decía Will, no les gusta estudiar la palabra, no son dedicados a la palabra, son un desastre dirigiendo muchas cosas, pero ellos sienten. No, no, la iglesia tiene que ver ese llamado de Dios en la vida de la persona. Entonces la iglesia, si pudiéramos decir la palabra exacta, no sería que elige, sino que reconoce ese don en la persona, ¿no? En ese sentido. Y elige en el sentido de decir, porque puede haber varios, ¿no? O sea, que tienen ese llamado. Entonces, en ese aspecto elegiría la iglesia, pero si no, tenés que reconocer, la palabra sería, modestamente sería esa, ¿no? Que reconoce la iglesia, ¿no? Ese llamamiento de parte de Dios interno, ¿no? Que la persona tiene. Y como decía Will, es muy interesante que esto en la Biblia que dice de aquellas personas que se caracterizan por la enseñanza, sobre todo, se manifiesta, ¿no? En el caso de yo, que somos dos pastores en la iglesia, se nota eso, ¿no? Yo tengo otras áreas del pastorado, ¿no? Aparte de enseñar, pero también nuestro pastor Julio, él está más abocado a la enseñanza, a los estudios bíblicos, y él es capacitado para eso, o sea, se nota el don de la enseñanza, ¿no? Eh, pero como decía Will, todos tenemos ese don de enseñar, pero algunos de una manera especial, ¿no? Por eso dice la Biblia, ¿no? A aquellos que se dedican, ¿no? Doble honor, ¿no? Es notable. Es notable. Es que la Biblia tiene razón. Es la palabra de Dios. ¿Qué se va a equivocar? Así es, sí, también el llamado se confirma a través de la misma congregación, ¿no? Que ven ese don que Dios le ha dado, ese llamado. Es una de las confirmaciones, ¿no? Sí. Bien. Amén. ¿Qué significa ser irreprensible en la Biblia y por qué es tan importante, Pastor Will, para ser pastor? Bueno, ser irreprensible, en plan muy sencillo, bueno, quiere decir que no merece reprensión. Es una persona que no tiene, digamos, ninguna tacha que merezca reproche. No es una persona perfecta, porque el único ser humano perfecto es Jesucristo, pero es un varón que tiene su vida en orden, que no tiene ningún, digamos, pecado objetivo. Ahora, siempre hay personas en las iglesias con sus propias ideas subjetivas y pueden criticar injustamente a sus mensajeros, pero tiene que ser un hombre cuya vida está en orden, su casa tiene que estar en orden, un hombre, sí, que anda en santidad, en rectitud delante de Dios y que nadie le pueda echar nada en cara. Este sería básicamente de qué va el tema de ser irreprensible. Ahora, irreprensible no es ser inmaculado. Son dos cosas distintas, pero sí es un hombre que anda en el temor de Dios y no tiene, digamos, ningún pecado objetivo en su vida. Amén. Amén. Así yo, para aportar, a mí me gusta una de las definiciones de la palabra irreprensible, ¿no? En el griego, literalmente significa alguien que no puede ser tomado. O más simple decir, alguien que no tiene manija, o sea, que no tiene de dónde agarrarse, de dónde tú lo puedes agarrar y decir, no, de aquí vení, porque aquí yo te puedo tomar, porque aquí se ve algo mal en tu vida, ¿no? Para aportar eso, la irreprensibilidad es alguien que no tiene dónde ser tomado, no tiene manija, no tiene dónde ser tomado, ¿no? Que es sin reprensión, como decía Will también. Y por supuesto que es una característica importantísima, ¿no? Por eso es que cuando hay una tacha, una mancha, una marca, por decirlo así, en la irreprensibilidad del pastor, es lo que lo incapacita para seguir ministrando, porque ya no hay irreprensibilidad, ya hay algo donde puede ser tomado. Hay marcas, hay una manija que quedó allí.
Así es, como Daniel, que querían acusarlo, pero no podían, ¿no? O sea, de qué acusar, ¿no? ¿De qué acusarle? Exactamente. Sí, sí. Muy bien. Bien, si un pastor comete adulterio, ¿podría seguir pastoreando bíblicamente, Pastor Will? Claro, bueno, si estamos diciendo que el pastor tiene que ser irreprensible, porque es ¿No? el primer requisito, ¿no? Hay en 1 Timoteo 3:1 dice, si alguno anhela obispado, es decir, si alguno anhela el pastorado, pues buena obra desea, pero es necesario que el pastor sea irreprensible, ¿No? marido de una sola mujer. ¿Y esto qué te está diciendo? Te está diciendo que cuando Pablo está pensando en un hombre irreprensible, la primera Ujú. marca de un hombre irreprensible es su actitud hacia su esposa. Y por esta razón, Ujú. nuestra primera labor como pastores es nuestra labor doméstica. Mi labor más importante como pastor es mi mujer y luego mis hijos, ¿verdad? Porque si yo no tengo esa relación en orden con mi mujer, no soy un hombre irreprensible. Por tanto, yo diría que no. Un varón que está ahora en adulterio no puede seguir pastoreando. Él tiene que estar ahora mismo en un tiempo de disciplina y incluso no podría para mí seguir participando de la cena del Señor. Él tenía que estar en un tiempo de disciplina sometiéndose a la autoridad de su iglesia local y luego Ujú. tenían que las autoridades hablar con él. Pero definitivamente un hombre que está en adulterio no puede seguir en el pastorado, lo siento. No Ujú. porque uno no es irreprensible, Ujú. dos no es ahora un marido de una sola mujer y luego tres, ¿qué tipo de ejemplo está dando la iglesia? Si los otros pastores permiten que un adúltero siga en el pastorado, ¿qué mensaje están dando al resto de la congregación? Estamos abriendo la puerta para que entre, vamos, el pecado. Así que Sí. para mí, no, un varón que está en adulterio, que está ahí teniendo una aventura de ninguna forma. Yo diría que incluso este hombre tenía que estar en disciplina y tendríamos que poner en tela de juicio si realmente ha nacido de nuevo, ¿no? Pero definitivamente yo diría que no puede seguir pastoreando en tal estado, ¿no? Así Así. es, y esto lo corrobora también aún la palabra de Dios en lo que decía el Will al principio, de decir en esa replicidad de gobernar bien su casa, y lo dice el versículo 4 de 1 Timoteo, que gobierne bien su casa, ¿no? Que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, ¿no? Eh, Porque dice, pues el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿No? O sea, el primer ministerio del pastor debe ser su casa, no tener en orden su casa. Entonces, ante una infidelidad, imagínate, no está cumpliendo uno de los requisitos bíblicos para ser pastor, ¿no? Y no es que después se establezca y vuelva, ¿no? Porque ahí uno ya no es irreprensible. Es un pecado sexual, digo, que ya pierde la irreprensibilidad para siempre en ese aspecto. Y eso no es legalismo ni nada por el estilo, ¿eh? No Ujú. se trata de eso. Es la irreprensibilidad. No estamos hablando de mal carácter. Oh, que le levantó la voz a alguien. Oh, que tuvo una mala actitud. No. Estamos hablando de la pérdida de confianza en el matrimonio. O sea, algo grave, realmente. Sí, porque claro, hay que pensar que uno puede enfadarse en un momento dado, ¿no? Uno va al culto, hay un poco de estrés, los niños se están portando mal y en un momento dado, bajo mucha tensión, un hombre puede levantar la voz. Ok, eso lo podemos entender, hay arrepentimiento, pero para tener una aventura con una mujer, hay toda una serie de pasos que tú tienes Ujú. que ir tomando durante un prolongado tiempo de meses, tal vez años, Ujú. y luego hay una serie de decisiones, porque no es que, "Oh, hoy, lo siento, acabé en la cama con esa mujer". No. Las relaciones adúlteras no se dan así. Hay un proceso, Ujú. hay un endurecimiento tremendo de corazón. Pero claro, lo que dice el hermano, el pastor Ariel, ¿no? Todos entendemos en un momento de gran presión, de estrés, lo que sea, uno puede enfadarse en un momento dado porque somos seres humanos, nos arrepentimos y ya está. Pero el adulterio, esto es gravísimo. Y es porque este acto de adulterio es fruto, de nuevo, de meses, de años de endurecimiento de corazón, donde a lo mejor un enfado en un momento dado no es para nada señal de endurecimiento de corazón. Es un hombre que está a lo mejor bajo mucha presión, mucho estrés y reacciona, pide perdón al Señor y ya está. Así que creo que son dos
Son dos pecados muy diferentes. Sí, y sobre todo andar en el tema de, imagínate todo el tiempo que esa persona estuvo silenciando al Espíritu Santo, si vamos al caso que es un verdadero creyente, ¿no? Porque como decía Will, hay que considerar las personas que caen en un adulterio a su verdadera conversión. Pero imagínate que el adulterio es un fruto directo de la carne. O sea, los frutos de la carne son borrachera, orgía, todo lo contrario al fruto del Espíritu. Entonces estamos hablando de una cosa muy diferente, ¿no? Por eso la seriedad del adulterio que lo descalifica a un pastor. No es levantar la voz, es adulterio, es haber dado fruto de la carne, de vivir en la carne, ser dominado y gobernado por la carne, ¿no? Entonces hay una tarea de restauración, de disciplina muy importante de hacer allí y que Dios puede hacer, sí, restaurar la vida, ¿eh? No hay ningún problema con eso, creemos que Dios sana y perdona, obviamente, pero no queda calificado para seguir en el pastorado. Así es. Y ha pasado en tiempos atrás con predicadores como Jimmy Swaggart, ¿no? que Dios lo empezó a usar, cayó un tipo de pecado y ya su ministerio ya no vuelve a ser el mismo, ¿no? Ya no es igual. Amén. De cuidarse, como dice el apóstol Pablo, ¿no? Que el que piense estar firme, mire que no caiga, ¿no? Ya. Así es. Bien. Un pastor que es codicioso de ganancias deshonestas y de mal testimonio, ¿podría seguir pastoreando, Pastor Will? Bueno, yo volvería ahí a 1 Timoteo 3, porque yo creo que ahí está la respuesta del Espíritu Santo. Sí. El Señor dice ahí, de nuevo, lo dejé en el versículo 2, sigue leyendo el texto donde lo dejé la otra vez. Es necesario que el pastor sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, ¿no? Sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, etc. Y luego salto hasta el versículo 7 que dice, es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. ¿Por qué? Para que no caiga en descrédito. Entonces, claro, en respuesta a la pregunta, no, un varón así no puede, no puede estar en el pastorado. Un pastor tiene que estar satisfecho en Dios, por tanto no va a ser un hombre codicioso. Desde luego, con 1 Timoteo 5, 17 y 18 que leí antes, es bíblico que un pastor que está gobernando y enseñando es lícito, bíblico y correcto que la iglesia local sostenga a ese pastor económicamente. No estamos aquí, hermanos, hablando de teología de la prosperidad. Estamos hablando de sostenimiento bíblico y su mandato. Y una iglesia, yo entiendo que hay iglesias pequeñas, jovencitas, que no tienen estas posibilidades, pero la meta de esa iglesia debe ser apoyar al pastor para que él no esté con la lengua para afuera, ¿no? Para que él pueda dedicarse a lo que tiene que dedicarse. La oración, la palabra del Señor y luego atender las necesidades de la congregación. Pero un varón que es codicioso y un varón con un mal testimonio no puede. Mira, os comento un secreto y bueno, estamos aquí en YouTube, no es ningún secreto ahora, pero noticiacristiana.com sacó una noticia anteayer comentando de que Justin Bieber, un famoso cantante en las redes sociales, tiene 300 millones de seguidores en Instagram, o sea, casi tantos como el pastor Ariel Romo, ¿no? Tiene 300 millones de seguidores y recomendó a sus seguidores a que escucharan una predicación. Yo pensé, wow, gloria a Dios. Entré a ver el sermón era de su pastor, un hombre llamado Judah Smith, y hermanos, puse mensaje y tuve que apagarlo, porque en el mensaje de este hombre, Judah Smith, suelta herejías, usa palabrotas, encima miente en el sermón, torciendo la palabra. Es impresionante, ¿no? Y yo veo, incluso en un momento dado del sermón, en dos momentos del sermón, pega patadas a su silla, ¿no? Donde estaba sentado, porque no estaba detrás de un púlpito, no tenía ni siquiera Biblia. Y yo digo, madre mía, un hombre que está ahí predicando, la predicación ya se ha reproducido 60,000 veces, ¿no? Está usando palabrotas, está soltando herejías, está dando patadas a su silla delante de miles de personas. Para mí, un hombre así, digo, ¿qué pinta este hombre en el pastorado, no? Wow.
Así que a veces la gente dice, no, es que juzgas mucho, eres muy duro, pero la palabra dice, si no tenemos un buen testimonio, caemos en descrédito. Porque claro, tú te portas así en el púlpito, estás manejando tacos, palabrotas, incluso toma el nombre de Dios en vano en la predicación. Yo como feligrés de esa iglesia, ¿cómo voy a recibir un consejo de un pastor así? ¿Con qué autoridad me va a decirme algo a mí? ¿Con qué autoridad me va a reprender o corregir o procurar instruir? Entonces, el pastor tiene que ser, en efecto, irreprensible para no caer en descrédito. Y es lo que pasa. Si es un hombre codicioso, si es un hombre con un mal testimonio, yo entiendo que no. Un hombre así, con un patrón así, no puede seguir en el pastorado de ninguna forma. Ujú. Sí, Amén. el punto que tocó Pastor Will en cuanto al pastor que pateó ahí, pastor de Justin Justin Bieber. Bieber. Sí, Yeah. Uno de los requisitos para ser pastor dice que sea sobrio, ¿no? O sea, que tenga Yeah. control de sí mismo, ¿no? Ujú. Sí, exactamente. Hace Sí. falta sobriedad, peso, reverencia en el púlpito. El púlpito no es cualquier lugar. Tú estás yendo ahí a ese púlpito para hablar en el nombre del Todopoderoso. Tú no estás ahí para... Yo tengo la sensación de que estaba él desempeñando el papel de cómico. Toda la predicación giraba en torno a él, sus experiencias graciosas. Y vale, yo reconozco que es un hombre muy carismático, y entiendo cómo ha Claro. conseguido tantas miles de personas. Es que lo entiendo, porque tiene un don de comunicar que es, vamos, innegable. Pero todo era como una obra de teatro. Y en efecto, esa reverencia, ese peso que vemos en los ministros del pasado, no estuvo. Y 100% de acuerdo con su comentario. Sí, América. Y es verdad, también él sale bromeando. Una hermana ha comentado ahí por la sección de comentarios. Él dice, es un domingo por la mañana, y él dice, yo estoy aquí con vosotros porque mi mujer y mis hijos están viendo un partido de NBA, de baloncesto, ¿no? Y él dice, pues aquí yo estoy con vosotros, me toca a mí estar con vosotros. Y yo digo, vamos a ver, el pastor de la iglesia, un domingo por la mañana, permite que su mujer y sus hijos estén en un partido de baloncesto. Por favor. Y para mí, eso es otra violación de 1 Timoteo 3, porque yo como pastor tengo que tener mi casa en orden. El día domingo, mi esposa está en el culto conmigo, mis hijos están en el culto conmigo, no están en ningún partido de NBA por ahí. Pero bueno, faltó sobriedad, faltó peso de parte de Dios, pero estos predicadores triunfan en las redes, ¿no? Y tienen millones de seguidores también en las redes sociales. Así es, así es. Es que la gente de Will también estaba, busca showman, ¿no? O sea, busca actores. Yo siempre digo, terminan no digo que esté mal aplaudir, no, yo no estoy con pastores buenos, cuando dicen frases muy bonitas, muy buenas, que calan hondo, uno aplaude y dice, wow, gloria a Dios, qué sabiduría, ¿no? Y, bueno, no vale, pero yo digo, cuando terminan los cultos de esta gente, recibes los aplausos como si acabas de ver una obra de teatro y aplaudes a los actores, ¿no? Y eso es lo que justamente estamos, no somos duros, sino que estamos en contra de que el protagonismo sea los pastores, ¿no? La descripción de los versículos que leyó Will son literalmente, podemos decir, que tenga buen testimonio, o sea, no pendenciero, hospedador, ¿no? Fíjate, honestidad, amable, ¿no? Apacible, son características de ese buen trabajador, de ese buen vecino, del buen familiar, de un buen hijo, de un buen padre, de un buen esposo. Son testimonios de una vida coherente al mensaje que se está predicando. Así que totalmente es descalificador, por supuesto, también el hecho de no tener un testimonio ni con los de afuera, ni siquiera, por supuesto, dentro de la iglesia. Imagínate. Y, y se cumple en estos tiempos finales lo que dijo Charles Spurgeon, ¿no? Que en los últimos tiempos habrá en las congregaciones payasos entreteniendo cabras, ¿no? Que Sí, sí. sí. Bien, Muy triste. muy triste, sí. Bien, Pastor Will, ¿qué peligro corre un pastor que solo estudia la Biblia para predicar? Yeah. Sí, es un peligro muy real. Cae en ese peligro de profesionalismo, ¿no? Y
su corazón se va enfriando, se va endureciendo, va perdiendo su deleite en el Señor, porque antes de preparar sermones y todo lo demás, el pastor necesita nutrirse, necesita estar en comunión con el Padre. Y también, ahora, hay que reconocer que yo cuando redacto mis sermones, Ujú. yo disfruto de la presencia de Dios. O sea, cuando yo estoy desarrollando la palabra y estudiando la palabra, muchas veces estoy con ganas de levantar las manos y alabar al Señor. A veces entono una canción. Si nadie está aquí conmigo en el despacho, mejor me pongo a bailar, porque me da vergüenza, ¿no? Bailar en público, pero me pongo contento, ¿no? Cuando estoy estudiando verdades sobre la gloria de Cristo y me entra gozo en el alma. Así que creo que también la preparación del sermón puede ser un acto de adoración, pero este acto de adoración también tiene que estar precedido de oración por nuestra parte. Nos humillamos delante del Señor, buscamos a Dios, estamos en comunión con Él, le cantamos alabanzas, le decimos lo mucho que lo amamos, porque el pastor que solamente va a la Biblia para buscar 3 puntos para el domingo, pues está corriendo el peligro de entrar ya en enfriamiento espiritual. Y Mm. J. Ceril decía que el lugar más peligroso es el despacho pastoral. Y con esto lo que quiso decir es que para el pastor, el gran peligro es acostumbrarse a las cosas sagradas. Porque claro, nosotros estamos dedicados a las cosas del Señor Sí. 24 horas al día y nos acostumbramos a la palabra de Dios. Nos acostumbramos a preparar sermones. Y por tanto, J. Ceril dice que es muy importante que el predicador vigile cuidadosamente su corazón, porque si no, acabará en enfriamiento. Y esto ya se nota. Cuando el pastor no está en comunión con Dios, cuando no hay este fuego en el alma, se nota, ¿no? Después de un periodo de unos meses, esta falta de entusiasmo, esta falta de chispa vital, esto ya la iglesia empieza también a notar la ausencia de ese poder, esa fusión, ¿no? De parte del Señor. Así que hay que tener mucho cuidado con esto. Amén. Yo a esta pregunta la tomaba o la llevé a pensar un poco, ¿no? La pregunta es, ¿qué peligro corre el pastor que solo estudia la Biblia para predicar? Y lo que dice Will es totalmente cierto, solo que yo digo, a veces, no sé si te habrá pasado, Will, que has tenido una semana tan ajetreada con tantas cosas que lo único que has estudiado es ese sermón que vas a predicar. A eso digo que tampoco es bueno. O sea, no puedes estudiar solo el sermón que vas a predicar el domingo. Tienes que nutrirte más de la palabra de Dios. Ocasionalmente te puede llevar alguna semana de tu vida por alguna enfermedad, situaciones familiares, que solo hayas tenido tiempo de estudiar lo que vas a predicar el domingo y no más que eso, ¿no? Eso también no lo debemos acostumbrar a decir, bueno, si a mí unas 8 horas me basta para estudiar para el sermón del domingo, lo hago el sábado, predico el domingo, el sábado me tomo todo el día, lo preparo y el domingo predico. Ya cumplí, listo. Eso no es lo que hace la tarea de un pastor. Es hacer todo lo que estaba refiriéndose Will. Un diario, una diaria intimidad con el Señor, ¿no? Que puede llegar hasta no sé si te ha pasado Will, llegar el sábado a recién plantear el bosquejo de tu sermón el día sábado, porque toda la semana el Señor estuvo hablando por esa intimidad, ¿no? Y vos debes decir, voy a hacer hasta aquí. Y después, no, mira, le voy a agregar esto. Y vas agregando y Dios te va dando más y más y más. Y recién el sábado a veces bosquejas tu sermón, porque tuviste una semana donde Dios estuvo hablando muchísimo sobre lo que tú querías estudiar. Así que en ese aspecto, obviamente que esa es la manera, la intimidad diaria con Dios, la palabra, no para la predica del domingo, sino para poder encontrar la riqueza de la escritura. Eso de deleitarte, como dice Will, es increíble. Yo salgo de a veces a estudiar y empiezo a molestar a mis hijos, a mi esposa. Y me dicen, ¿qué te pasa? No, que estoy feliz, no sabes lo que entendí tal cosa, Dios me dijo tal cosa. O sea, yo salgo como, me dice, ay, papá, estás mal de la cabeza, me dice mi hija, ¿viste? Porque salgo así bromeando y haciéndole chiste y molestando. Y es que me pasa lo que dice Will, descubrir esa riqueza en Dios, que Dios te ilumine a un pasaje, decir, ahora entiendo, por eso dice tal cosa en tal lugar, bueno, eso se disfruta, se logra, por una vida íntegra y una vida diaria de la palabra. Pero sí que puede ser que hubo alguna vez que, bueno, te quedó tiempo para estudiar solamente lo que era el sermón del domingo, pero realmente eso no te gratifica, o sea, no
no es lo correcto, no es lo que tiene que suceder semana tras semana, porque va a ocurrir un enfriamiento. Vas a ser un profesional, como decía Will. O sea, vas y cumplís tu trabajo y ya está. Que no tiene nada que ver con ser un pastor que ama a Dios, ¿no? Así es. Hacer de nuestra vida espiritual una rutina te puede hacer caer en un enfriamiento espiritual, ¿no? Sí, sí. Ujú. Ujú. Sí. Un tecnicismo, dice un hermano ahí en un comentario, una hermana. Como un tecnicismo, nada más. Sí, exactamente. Ujú. Hay una Sí, sí. hay una pregunta que hicieron, Pastor Will, no sé si lo lee, que sobre los pastores que tienen poca preparación. Ahí Ujú. está el hermano Cápsula de Teología, hermano Jairo. ¿Qué opina de la poca preparación de muchos pastores, no de todos, para luego contar sus experiencias desde el púlpito? Mm. Bueno, más o menos es exactamente lo que sucedió con el sermón que he visto hoy. Bueno, no he visto el Ah, mensaje completo, ¿no? Es exactamente lo que pasó. Nada de Biblia, ausente de Biblina y solamente hablaba de sí mismo. Para mí, lo siento, pero para mí no es un predicador, no es un embajador al reino de los cielos, porque el Cristo ascendido, da el regalo del pastor a la iglesia local y Cristo coloca a este varón en el púlpito para que la autoridad de Cristo sea vindicada, defendida y propagada en esa iglesia local. Cuando yo voy a la iglesia, como bien decía el pastor Ariel al principio de la grabación, yo no voy a la iglesia desempeñando una autoridad mía, no, es una autoridad delegada para que Cristo sea glorificado. Entonces, ¿cómo puede Cristo ser glorificado a través de mi ministerio pastoral? Pues yo tengo que anunciar la vara de Cristo, la palabra de Cristo, porque Cristo Amén. ejerce su dominio en la iglesia a través de la Santa Escritura. Por tanto, un hombre que no está preparando la palabra, que no está metido en la palabra, para mí, uno, no es un predicador y dos, no ha sido llamado al ministerio. Porque cuando uno de verdad ha sido llamado al pastorado por Dios, este libro es irresistible. Sueñas con este libro. Hasta estarías dispuesto a comer este libro. Este libro no es todo para ti. Este libro es miel. Este libro es dulce, Sí. ¿no? Así que para mí, un hombre que no toma en serio la preparación y solamente habla de sus experiencias personales, podría servir para, yo qué sé, estar en un auditorio secular, pero no, para el púlpito, para mí no sirve, porque en el púlpito necesitamos biblina, necesitamos palabra de Dios, necesitamos la vara del Señor Jesucristo. amén. 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 Una vez escuché una ilustración respecto a esto donde dice que lo invitaron a un predicar un excelente pastor, un hombre teológicamente dotado, y este hombre le dijo, pastor, le preguntaron, ¿cuánto tiempo te tengo que llamar a ti para que prepares, que puedas venir a predicar? ¿Con qué tiempo de antelación? Y él le dijo, según lo que me digas que tengo que predicar, ¿cuánto tiempo tenga para predicar? No, y dice, por ejemplo, dice, si predicas hora y media, bueno, si quieres que predique 1 hora y media, con que me llames 4 o 5 días antes es suficiente. Y se quedó como llamando la atención el hombre cuando le dijo eso. Y si te llamo para que prediques media hora, solo media hora, para que prediques solo media hora, me tienes que llamar unos 15 días antes para que pueda predicar media hora. Y sí, pero si te pido que me des algo de 10 minutos, o para 10 minutos, un mes antes me tienes que llamar para que yo pueda preparar en 10 minutos. Y le dije, ¿pero por qué? Dice, porque si tengo que hablar 1 hora y media, te tengo que empezar a contar anécdotas, poesías, tonterías, entreteniéndote, porque más de 40 minutos como mucho no me vas a poder entender. Después te tengo que contar historias para llamar tu atención. En media hora, ¿qué puedo decirte en media hora? Pocas cosas que te llegue a entrar bien la idea para que entiendas lo que quiero llevar a ese pasaje. Pero si me dices que tengo solo 10 minutos, tengo que elegir las palabras exactas, precisas, como si fuera la misma escritura, para que tú entiendas el mensaje de Dios de ese día. Y para eso me llevará un mes para escudriñar qué palabras precisas tengo que decir y enseñar en ese día. Y así deberíamos tener cuidado con lo que decimos, ¿no? Cada palabra no es cuestión de llenar 1 hora, no es cuestión de llenar media hora. Si hablamos 10 minutos, tenemos que hablar las palabras precisas. Y yo veo la gran diferencia, no sé si te pasará, Will, como, bueno, como vos decías, y Dani también,
de los eruditos y de estos hombres que admiramos, que yo siempre noto la diferencia de cuando escucho a un predicador y a otro, ¿no? A veces yo escucho a un predicador y no me alcanza la mano tan rápida para escribir lo que dice, porque todo lo que dice es relevante. Cada palabra que dice es relevante. Y después tenés a otros que pueden decir, bueno, esta parte ya la dejas pasar, después tomas otra frase, después tomas otra frase, después otra frase. Pero cuando alguien está preparado en la palabra del Señor, cada palabra que dice prácticamente es relevante y las puedes anotar, las puedes enunciar, ¿no? Yo creo que ahí se nota la diferencia, ¿no? Cuando escuchamos a un hombre preparado y a un hombre que no se prepara, a un hombre que estudia y otro que no estudia. Así es. Pastor Will, ¿la vida de un pastor es solitaria? Sí. Ay, Se te fue el audio, Will. ajá. ¿Ahora? Sí. ¿Hola? Ahora sí. Sí. Es que estuve ahí muy solitario. Bueno, sí, Joel Bickey, en un nuevo libro que ha sacado sobre ministerio pastoral, dice que según una encuesta realizada en los Estados Unidos, que el segundo trabajo más solitario, según los resultados, es el trabajo pastoral, es la labor pastoral. Es triste, ¿no? Muchos pastores, una de las 5 razones principales por las que los pastores en los Estados Unidos se dan de baja es por la soledad. Se encuentran solos, no tienen amigos en el ministerio y por tanto es muy necesario que los ministros busquen a amigos en el ministerio para que puedan ser seres humanos, para que puedan pedir ayuda, para que puedan confesar sus luchas. Porque claro, ¿quién va a entender mejor a un pastor que otro pastor? ¿Verdad? Y sobre todo para los pastores más jóvenes, buscar referentes más mayores. Así que yo doy la gloria a Dios porque siempre he procurado, yo ahora mismo sirvo como pastor de una iglesia local, ahora mismo hay un solo anciano, el cual soy yo, pero siempre he intentado buscar, rodearme de hombres piadosos en el ministerio para pedir consejo, para charlar. Ariel también siempre ha sido un ejemplo, ¿no?, a seguir en este sentido y celebro el amor que Dios ha puesto entre nosotros y muchos otros hermanos que han sido buen ejemplo, que pueden dar consejos. Así que yo creo que es importante, ya que el ministerio pastoral sí es solitario, yo creo que es bueno que el pastor busque en otros ministros una fuente de consuelo, de apoyo, porque de nuevo, es muy difícil que un feligrés común y corriente entienda las luchas de un pastor, ¿no? Y creo que Dios quiere que los pastores tengan esa comunión. Y creo que lo ideal para la iglesia, y entiendo que el patrón bíblico es que haya pluralidad de ancianos en la iglesia, porque ahí también estamos protegiendo al pastor, ¿no? Cuando el pastor está solo, todas las flechas van en su dirección. Él siempre es el culpable. Si hay algo malo en la iglesia, es por su culpa. Es que el pastor no tiene visión, el pastor no tiene energía, el pastor no tiene no sé qué. Todo es culpa del pastor, ¿no? Entonces, es importante que el pastor tenga amigos pastores con los cuales pueda abrir su corazón, derramar su alma. Entonces, sí, es un trabajo muy solitario y de ahí la necesidad de cultivar buenas amistades para la gloria de Dios. Amén. Esa es una de las cosas agridulce, ¿no?, que tiene el ministerio de entender que muchísimas de las veces vos puedes tener hasta una iglesia muy grande, pero sin embargo, el pastor no se siente solo en el sentido de que sabe que Dios está con él y que es real. Pero esa sensación de que decir, a veces siento que solo tengo a Cristo, que solo tengo a Dios, que lo demás no está, ¿no? En ese aspecto tenemos esa soledad, ¿no? De que a veces se siente realmente que el único sostén es Cristo, ¿no? Y es que es una verdad bíblica, ¿vale? Pero estamos hablando como ser humano, como decía Will. Alguien que te pueda entender es necesario. Hay veces que la congregación puede suponer que nosotros, como estamos siempre bien, alegres, fuertes, que no nos pasa nada. Y nosotros sufrimos las mismas luchas que los demás, ¿no? Y qué bueno que es cuando a veces decir, bueno, estoy luchando con esto y no puedo, y no puedo, y no puedo, y no tener a nadie maduro en la iglesia para ir a contarle este problema. Oración, consejo,
Y qué bueno es tener a alguien que decir, y a veces te enteras, mira, que a mí me pasó, o a mí me pasa, decir, wow, yo pensé que a ti nunca te pasaba eso, o que en tu iglesia no pasan estas cosas, y no, sí, me pasa esto. Y vos ves cómo todos los pastores están expuestos casi siempre a las mismas cuestiones, a las mismas tentaciones, pasamos por las mismas dificultades, y por la gracia del Señor, unos han salido de una manera, otros de otra, y ese recurso de decir, yo hice esto y el Señor me ayudó, yo hice lo otro y el Señor me ayudó, como a uno le ayuda a poner en práctica ese consejo y salir adelante, porque lo que queremos hacer es honrar a Dios con una motivación correcta. Es horrible llegar a estar en el pastorado diciendo, estoy porque no hay otro, estoy porque no me queda otra, no tenemos que llegar a eso, ¿no? Una de las cuestiones que es importante esto es que uno también rinde cuentas, ¿no? Si alguien decide, mira, estoy por hacer esto, estoy por hacer lo otro, quiero hacer esto, y después decirle, mira, ¿te acuerdas que yo te dije tal y tal cosa? Bueno, mira, que sepas que no lo hice, que hice. O sea, rendir cuentas, ¿no? Explicar qué estoy haciendo, qué no estoy haciendo y por qué no lo hago y por qué lo hago, ¿no? Así que es muy importante tener no se trata de un mentor. Hay veces que vos tenés un mentor, ¿vale? Alguien por arriba tuyo, con mucha capacidad, con mucha experiencia, que te guía a lo largo de tu vida. Pero a veces no lo tienes, o falleció, ¿no es cierto? Porque quizás es mayor. Pero el hecho de que tengamos a alguien, digamos, no mayor a veces en la edad, a veces puede ser contemporáneo de tu edad, pero sí puede tener más experiencia en una área que en otra, y en esa área te puede ayudar a vos. Así que lo importante es, como decía Will, contar con un cuerpo de amigos, pastores, que nos podamos ir sosteniendo en esas debilidades, en las luchas, es fundamental. Es fundamental. Y yo tengo que reconocer que yo, no sé si recuerdas, Will, cuando yo te hablé la primera vez, ahí en la iglesia de Juan Manuel Vaz, que estabas dando tú una conferencia, yo te dije, mira, estoy nuevo en España, llevo solo 3 años y no sé cómo hacer muchas cosas, te dije, ¿te acuerdas? No sé cómo hacer muchas cosas. Quisiera hablar contigo para que me ayudes un poco a ver cómo hago lo que quiero hacer por el Señor aquí. Y tú inmediatamente me diste tu Messenger y pim pam, y ahí comenzó la amistad. Y entonces es muy necesario contar con otros hermanos y pastores que nos puedan ayudar. Necesario. Así es. El apóstol Pablo nos dice en Primera de Tesalonicenses que nos alentemos unos a otros y que nos alentemos unos a otros, ¿no? Y él mismo, cuando estuvo en un momento de soledad y necesidad, mandó llamar a Timoteo, ¿no? Para que vaya a verlo, ¿no? Porque tenemos un alma que necesitamos palabras de aliento, especialmente los pastores, ya que la congregación a veces piensa que el pastor como que fuera súper espiritual, que no necesitara palabras de ánimo, de aliento o de agradecimiento, ¿no? A veces se olvidan de eso y eso el pastor lo siente en momentos quizá que está pasando a un tiempo así de soledad, de tristeza, ¿no? Importante las palabras. Sí, sí. Sí. Amén. Pastor Will, ¿a qué edad es recomendable que una persona pueda empezar para el pastorado? Wow. Uf. A ver, hasta hace relativamente poco había gente en las redes diciéndome que yo era demasiado joven para pastorear, ¿no? Yo empecé jovencito, yo empecé con 31 años. Yo sé que en otros contextos 31 años no es tan joven, pero sé que he sufrido mucho eso, ¿no? Hubo personas muy en contra de que yo estuviera en el pastorado diciendo que era demasiado joven y ahora, no sé, llevo bastantes años sin que me digan eso, así que creo que es porque tengo más arrugas, ya tengo el bastón y todo lo demás, ya tengo más canas. Claro, edad no hay. Lo que yo no puedo hacer ahora es convertirme ya en un fariseo, inventando una tradición de hombres. Si no tienes 33 años, no puedes estar en el pastorado. Esto no lo puedo hacer. Pero sí debo hacer caso a los requisitos de 1 Timoteo capítulo 3 y asegurarme de que el candidato para el pastorado
tenga su vida en armonía con aquellos requisitos, ¿de acuerdo? Entonces, la edad, mira, Spurgeon empezó a pastorear con 17 años, pero también yo reconozco que los jóvenes del siglo XIX no eran los jóvenes de hoy que son una generación de cristal, ¿no? En aquel entonces, los 17 años, estabas fuera ganándote el pan de cada día, ¿no? Eres ya varonil. Yo sé que los jóvenes de nuestra generación, bueno, muchas veces son flojos, no todos, porque hay jóvenes muy espabilados, muy esforzados, pero no quisiera caer en el error de poner una edad concreta. Yo creo que lo que debemos buscar más allá de la edad es la calidad espiritual y observar si están estos requisitos. No debe ser un neófito. La palabra dice, de nuevo, 1 Timoteo 3, que no sea un neófito, porque claro, si, como Pablo razona, si le das un lugar público en el culto a un neófito, va a caer en vanagloria, va a caer en la condenación del diablo, el orgullo, la arrogancia, prepotencia. Así que no es bueno que sea un joven, no es bueno que sea un nuevo convertido, pero una edad en sí, no sé, yo prefiero fijarme en el perfil de la persona, en las características, en los frutos y eso. No sé, Ariel, si quisiera agregar algo, pero una edad en sí no podría decirte, hermano, a partir de los 33, no lo sé, no podría decirlo. No, solo puede empezar a los 31 si sos pelirrojo. No, a mí me pasó a los 24 años, 23 años empecé a ser pastor en una iglesia. Wow. Yo a los 23 años. Y claro, hasta lo que, mira, Will, esto es gloria a Dios, porque a ver si esto edifica a todos los que están escuchando, que les puede estar pasando. Ahí veo en los comentarios que algunos hermanos dicen, yo empecé a los 27. Yo a los 24 años, cuando la iglesia me escoge para ser pastor de la iglesia, claro, la iglesia me dice, tú tienes todos los requisitos. Yo cumplía los requisitos, como dices tú, la cualificaba para todo el ministerio. Pero yo aún no sentía el llamado del Señor de decir si era eso lo que Dios me llamaba, ¿no? Porque claro, también podemos entender que muchos pueden hacer la tarea, el oficio del pastor, sin tener el llamado. O sea, el oficio del pastor se puede hacer, pero el llamado, el que tiene llamado es otra cosa, no lo hace de otra manera. Entonces, claro, yo tenía miedo de ejercer el oficio porque tenía esas cualidades, pero no sentí el llamado. Y yo recuerdo estar a prueba, yo pedí estar a prueba hasta que yo también reconociera que Dios me había llamado a ese ministerio, no solamente porque cumplía los requisitos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque entendía la seriedad del pastorado. Entonces, no se trata de la edad, se trata de lo que decía Will, de la cualidad y del llamamiento que tú tengas certero en tu vida, ¿no? Y que la iglesia también lo reconoce. Pero tú también tienes que tener ese llamado, ¿no? Entonces, es muy, muy importante no la edad, sino las características de la persona, ¿no? Y bueno, no un neófito tampoco, obviamente. Me llama la atención que Pablo habla de eso y pone en semejanza de peligro de caer en lo mismo que Satanás, ¿no? En orgullo, ¿no? Y envanecimiento. Así que, mira si es peligroso ser un neófito, mira si es peligroso tener quizá poquita edad y solamente quizás cumplir la mayoría de los requisitos, no todo, y porque no hay quien lo haga, o porque lo haces mejor que otro. No. Se tiene que cumplir todo, llamamiento, requisitos, cualidades y el reconocimiento. Por eso no tiene que ver mucho con la edad, sino que cumplir todo lo demás, ¿no? En nuestra iglesia de Costa Rica, Jonathan tiene 31 años, ¿no? Entonces, y comenzó a los 30. Pero es un hombre que tiene todas las cualidades de un pastor con 30 años. Amén. Y entonces, no se trata mucho de la edad, pero es muy serio. Es muy serio. Bien, quiero recordar a los que están viendo este en vivo que si quieren participar para el sorteo de la Biblia Estudio Patrística, que será luego que acabe este live por Instagram, que en la publicación dejen su comentario y suscríbanse a nuestros canales de YouTube y van a poder participar del sorteo de la Biblia Patrística. Así que tienen tiempo los que todavía no se han
han dejado sus comentarios ahí en la publicación en mi Instagram, Amén. Dani93, para que aprovechen. Pastor, preguntaron sobre qué libros de predicación podría recomendar, Pastor Will. A mí me gusta mucho un clásico de Lloyd Jones. Creo que en español se llama Los predicadores y la predicación, o La predicación y los predicadores. Es un libro muy bueno que me ha bendecido mucho. También hay uno muy bueno sobre la predicación expositiva, se llama así tal cual, de John MacArthur. Así que John MacArthur, la predicación expositiva, Lloyd Jones, la predicación de los predicadores, y luego ese que salió en el 2016 de Sugel, de parte de Dios y delante de Dios, que también es un libro ya muy leído en el mundo hispanoparlante. Yo recomendaría estos tres. Amén. Yo tengo ese también, el de Sugel Michelin, lo tengo. Y está muy bueno. Yo estuve en la conferencia cuando él presentaba ese libro, aquí en Barcelona, en Barcelona digo, y así que sí, es un excelente libro para los predicadores. Sí, muy bueno. Sí, gracias a Dios Muy bueno. tengo esos 3 libros, son muy, muy buenos, recomendados. Sí. Sí. Hay un hermano que está preguntando cómo se llama el canal, Aridio Jiménez, pero no sé qué, el de los 3. El de El Instagram. mío, el pastor Will Graham, perdón, y el mío, pastor Ariel Romo, y el tuyo, Dani. Es Dani Padilla 93, todo junto. Dani Padilla 93, con Y. Amén. Ahí dejen su comentario y suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Eso es todo. Bien. La otra pregunta, pastor, es: ¿cuál es la parte más difícil de ser pastor? De que muchos tienen la idea de que, o sea, ven lo lado púlpito, que todos te aplaudan, te admiren, pero tiene sus partes también que son difíciles del pastor, y quisiera ver que nos diga. En una obra llamada Ayuda Puritana para los Pastores de Hoy, así estoy traduciendo el título al español, es un libro que solamente está en inglés, de Joel Beeke. Entre las 5 razones que cita, hablando de las bajas de los pastores, porque en Estados Unidos ahora cada mes 1,500 pastores se dan de baja cada mes, y el pastor común y corriente dura 3 años en una congregación. O sea, es increíble, es una epidemia. Ya no hay pastores ahora de largo plazo. Los pastores están 3 años y se van, ¿no? Y algo que cita Beeke en su lista de 5 razones, hablamos antes de la soledad, que es una de las razones. Una cosa es la falta de fruto. Y no estamos hablando aquí de mucha gente añadida a la iglesia. Estamos hablando a veces de, a lo mejor estás en el mismo sitio año tras año, invirtiendo tu tiempo, tu sudor, tu sangre, tu amor, tu cariño, y no ves frutos, ¿no? A lo mejor ves a determinadas personas, miembros que como que no permanecen en un estado pasivo, no toman iniciativa en las cosas del Señor. Y esto es como una gotera, ¿no? Que semana tras semana, mes tras mes, todo esto va creando un malestar a veces en el pastor, porque al fin y al cabo, si fuéramos profesionales, nos daría igual. Vamos a la iglesia, recibimos el cheque a finales del mes y ya está. Nos olvidamos de la congregación, pero claro, como vamos a la Grey y queremos ver el fruto del Espíritu, queremos ver crecimiento, queremos ver santificación, y cuando a veces vemos que esto nos está dando, uno puede entrar ya en desaliento y desánimo, ¿no? Así que a veces creo que esta lista de Beeke es muy reveladora, y muchos pastores hablan de eso, ¿no? La falta de fruto. Yo creo que eso es algo que a mí me hace sufrir también a veces, ¿no? Uno piensa, ¿cómo es que después de tanto tiempo pueden estar metidos en lo mismo? Y esto no, semana tras semana, mes tras mes, porque cualquier pretexto para no congregarse, cualquier excusa, ¿no? Un partido de baloncesto, ha llovido, y esto no va creando a veces una frustración interna que puede llevar a uno al desánimo. Así que yo creo que estas cosas, la falta de veces de fruto, de ver vidas realmente comprometidas
estamos ahí predicando con este propósito. No predicamos por llenar un hueco, predicamos porque queremos ver las vidas transformadas. Sí. Y cuando esto no se da, puede producir en nosotros cierta tristeza, ¿no? Y hablo aquí personalmente, es mi experiencia personal, ¿no? Así que no sé si el pastor está de acuerdo o no, pero al menos mi experiencia ha sido así. Bueno, hay bastantes cosas, hay varias cosas difíciles para los pastores, o lo que serían los más difíciles. Una es que cuando ocurre lo que dice Will, lo más difícil es uno mismo, en ese sentido, porque decís, a ver, entonces, ¿qué? ¿Estás haciendo las cosas por el fruto, por el resultado? Si el resultado no lo manejamos nosotros. Dice la palabra de nosotros sembramos, otros llega, pero el crecimiento lo da el Señor. Entonces, nosotros lo sabemos eso, Will lo sabe, obviamente, pero esa pasión por las almas, ese amor que tenemos por cada hermano en la congregación, y el hecho de que no estén creciendo, te lleva a una frustración en un sentido, que aunque reconozcamos que el Señor es el que hace crecer, aunque uno está trabajando por amor a ellos, y el hecho de que no crezcan, a veces nos hace, a mí me ha pasado a decir, wow, es que no lo estoy haciendo bien tampoco. O sea, hay algo que estoy haciendo mal. Uno se empieza a cuestionar también, decir, me parece que entonces Dios no me llamó a esto. Que pasan años y pasan años. Pero yo creo que, por lo menos yo lo que he podido experimentar, que cuando a veces tengo ese sentimiento, o he tenido ese sentimiento, el Señor me ha dado ánimo, ¿no? Con nuevos hermanos que han llegado, o que se levanta justo un hombre que parecía que nada y ¡guay! Te da y revoluciona la iglesia con ánimo, con pasión, y vas a decir, no, es que tenés que entender que yo soy el que, la mía es mía, ¿no? La obra es mía, tú eres un siervo y has hecho lo que tenías que hacer. Y eso a mí me tranquiliza y ahí me vuelvo a concentrar en lo que yo tengo que hacer, no en los resultados que puedo llegar a tener. Si yo tengo que hacer lo que tengo que hacer y el Señor dará los resultados. Pero esto que parece, yo lo he resumido tan bonito y que cierra bonito, que es bíblico, es difícil de manejar porque somos humanos y amamos de corazón de verdad y sufrimos por los hermanos. O sea, como dice Will, congregarte. A mí no hay nada más importante que la congregación y congregarme el domingo y verlos a los hermanos y verlos el viernes en coinonía y el martes en la reunión de oración. Y vos decís, el hermano con el mismo dolor de cabeza, el lunes va a trabajar y el domingo a la iglesia no va. La misma lluvia. Manda a los chicos al colegio, va a trabajar, pero la iglesia no va. Pero el tema encima, que a mí ay, Señor, que el Señor me comprende, ya sabe. A mí que más me duele es que te lo dicen en la cara, o sea, no, que viste cómo llovía, imagínate los chicos. Pero si vos sabés que el lunes van a estar y van a ir al colegio, pero en la iglesia te lo ponen así como que no, porque llovía muchísimo. No, es que se me partía el dolor de cabeza. ¿No? O llegar tarde. Hermano, yo no sé cómo los hermanos a veces de las congregaciones, algunos, todavía mantienen los trabajos. Porque si llegan tarde todo el año al culto, que llegan tarde todo el año al trabajo y no lo han echado, tendrán un patrón muy, muy bueno que no los echan porque llegan tarde. ¿O será que solo llegan tarde a la iglesia? Y cuando vos indagas, sabes que solo llegan tarde a la iglesia. Y esas son cosas que duelen. Esas son cosas que duelen, querido hermano. Y uno que les ama y que trabaja y que ora por ellos, se bajonea. Uno se bajonea, la verdad. Pero bueno, volvemos a que el Espíritu Santo nos fortalece y dice, tranquilo, que la obra es mía, yo estoy trabajando, Él está en obra, lo estoy remodelando y ya lo llevaré conformado a la imagen de mi Hijo, dice Dios, ¿no? Entonces, bueno, ese es mi consuelo. Amén, amén. Que está trabajando. Así es. El apóstol Pablo en una de sus cartas dice, ¿no?, que a fin de presentar perfecto a todo hombre, ¿no?, en Cristo Jesús. O sea, presentar maduro, ¿no?, completo. Y cuando un pastor no ve eso en sus ovejas, pues debe ser muy frustrante. Y otra de las cosas que dice Charles Spurgeon en su libro, en Discurso a mis estudiantes, que una de las cosas que un pastor se le tiene que decir,
que aspira al pastorado es que va a sufrir decepciones, ¿no? Por ejemplo, el pastor puede tomarse su tiempo, su dedicación para discipular a siervos, y después de que ha pasado, se ha dedicado, ha tomado tiempo, estudios, y de un momento a otro esa oveja se va y ni siquiera le dice nada y desaparece, ¿no? Y eso debe ser muy triste, ¿no? Para un pastor. Es triste. Sí. Hay pocos pastores como John MacArthur, ¿no? Que lleva más de 50 años en la misma iglesia. Y eso es algo de admirar. Comparado con la estadística que decía Will, madre mía. Sí, sí. Distinto es que vos te vayas de la iglesia porque vas a fundar otra iglesia, porque estás dentro de la obra misionera y sos plantador de iglesias, ¿no? Pero creo que la entrega, ¿no? de toda una vida a una congregación es algo digno del llamamiento de un pastor, ¿no? Que no tiene el otro llamado, ¿no? De fundar iglesias o de evangelista también. Sí es. Bien, voy a repetir una vez más sobre el sorteo porque estaban ahí comentando. Entren al Instagram Dani Padilla 93 y ahí va a salir la publicación de este live con el pastor Will, el pastor Ariel, y ahí están los requisitos para que lo puedan hacer, y cosa que pueden concursar en un momento más que se hará este sorteo. Sí. Bueno, la última pregunta, pastor Will, ya para terminar con este envío tan bueno. ¿Cómo puede evitar un pastor joven caer en pecado de fornicación? Bueno, en Proverbios 5, cuando el Espíritu nos advierte acerca del gran peligro de la fornicación y la inmoralidad sexual, pues la solución que da es muy bonita y sencilla. Y dice en Proverbios 5 que la clave, versículo 18, sea bendito tu manantial, alégrate con la mujer de tu juventud, como cierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. Entonces, Proverbios 5 es una amonestación contra la impureza sexual, y Proverbios es una carta, ¿no? Un libro de un padre a un hijo, y por tanto aquí es muy bueno para los jóvenes. ¿Cómo puede un joven abstenerse de la fornicación? Pues deleitándose en su esposa. Dice ahí, sus caricias te satisfagan en todo tiempo. O sea, a veces nosotros como evangélicos pensamos que no debemos hablar del sexo porque es algo sucio. Vamos a ver, Dios creó el sexo. El sexo es un don hermosísimo de parte del Todopoderoso. Lo que pasa es que Satanás todo lo desvirtúa. Y hoy día no vemos cuerpos desnudos por todos lados. Salimos de la casa aquí en la rotonda y una pancarta 6 meses del año con una mujer desnuda, ¿no? O sea, vemos pecado por todos lados, pero el sexo en sí es bellísimo. Entonces Dios dice, para que el joven no caiga en tentación, que se deleite en su esposa, que se deleite en la mujer de su juventud. Así que dice que ella es su cierva, su gacela, ¿no? Así que el hombre, eso, tiene que deleitarse en su mujer, llamarla mi gacela, mi cierva, mi patita, mi vaquita, ¿no? Y deleitarse en ella, amarla con locura, ¿no? Disfrutar de ella, cumplir con sus deberes conyugales. Y a lo mejor lo que voy a decir ahora sorprende a algunos de los oyentes, pero 1 Corintios 7:3 nos recuerda que es el deber del marido tener relaciones sexuales con su esposa. Y si tú no estás teniendo relaciones sexuales con tu esposa regularmente, estás pecando contra la palabra de Dios. Es un mandato, no es, bueno, si te apetece, ten sexo, cumple con tu deber conyugal. Entonces debemos entonces deleitarnos con nuestras esposas, que sus caricias nos satisfagan en todo tiempo. Y te digo, si tú estás cumpliendo con tu deber conyugal, estás teniendo relaciones sexuales con tu esposa, no vas a tener tiempo para estar pensando en otras mujeres. El problema es que cuando empiezas a enfriarte en tu relación con tu mujer, empiezas a alejarte de ella, de sus caricias, estas mariposas desaparecen, luego vas a empezar a fijarte en la secretaria,
en la jovencita guapa que acaba de llegar, ¿no? Entonces, el consejo es deleitarte en tu esposa, deleitarte en ella. Y luego consejos prácticos en cuanto a las damas. Pastores, no debemos nunca estar a solas con mujeres, nunca, nunca. Yo no voy a estar nunca en un despacho con una puerta cerrada con una doncella, ni en broma. Si estamos en un lugar público, está mi mujer ahí al lado, hay otras personas, hay otros testigos, pero nunca solas en un lugar secreto. No, no, porque esto estás casi pidiéndole a Satanás que te meta en una tentación, ¿no? Así que es un consejo práctico si estás hablando con una chica, una muchacha, una doncella, con otra persona presente, tu esposa, otro miembro de la iglesia, otra mujer, no estar a solas. Pero bueno, deleítate en tu esposa, usa tu sentido común y eso, como José, ¿no? Ya. Anduvo en el temor del Señor, viene la mujer de Potifar intentando tentarle y sale huyendo, ¿no? Así que tener temor de Dios, esta es la clave. Pero yo diría principalmente Proverbios 5, deleítate en tu esposa. Y si te deleites en ella, no vas a tener tiempo para pensar en otras mujeres. Amén. 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 Sí. Cuando te referías a José, recordamos cuando él declara lo que le había pasado, dice, ¿cómo yo pecaré contra Jehová, contra Dios? ¿No? Él tenía claro que pecaba contra Dios, no contra Potifar, ¿no? Pecaba primeramente contra Dios. Entonces, como la Biblia dice, ¿con qué guardará el joven su camino? ¿Con qué lo limpiará? ¿No? Con guardar su palabra. Y tu palabra es la que nos santifica. Entonces, obviamente que después hay muchos principios o bíblicos, principios de vida, porque nos ayudan a no llegar a estar tentados, ¿no? Porque recordemos que la santidad no es estar viviendo en la cornisa de las cosas. Santidad es estar alejado del pecado. Entonces, hay principios que nos pueden llevar a estar alejados del pecado y vivir en santidad sin tener que andar ahí reprimiendo nuestras pasiones ni nuestros deseos, ¿no? Y uno de ellos, como decía Will, no estar a solas con mujeres. A veces en la consejería nos pasa, ¿no? O mucha gente que nos escribe por los mails, ¿no? Me quiero hacer una pregunta. Bueno, a veces uno la atiende, pero si vemos que es una pregunta que de índole ya personal, yo digo, mire, en este momento no está mi esposa. Cuando esté mi esposa, charlamos los tres. O si mire este tema, lo puede manejar mejor mi esposa y mi esposa habla, ¿no? Son cuestiones de tener cuidado para no aún en los mensajes, ¿no? Las caritas, los corazoncitos, esto, el abracito, o sea, hay muchas cuestiones que se pueden dar a que se crea un mal testimonio. Ni siquiera a veces hablamos de mala intención, pero sí hay que cuidar el testimonio. Yeah. Entonces, cuidar esos detalles. Yeah. En esta línea también el tema del celular, es muy bueno que el cónyuge tenga la contraseña, es bueno que conozca la contraseña del marido, porque hay personas en las iglesias y sus esposas, y encima te lo dicen, sus esposas no conocen su contraseña de celular. Y esto es muy peligroso, así que mi esposa tiene mi contraseña de móvil, aquí el ordenador tiene acceso a todo, ella puede ver todos los mensajes en Facebook, los mensajes privados, YouTube, Twitch, todo. Libro abierto. Aquí no hay nada para... eso es muy importante, ¿no? Porque el pecado siempre, Satanás quiere llevarte a alejarte de la luz, ¿no? Entonces, ¿cómo contrastamos esto? Andando en luz, libros abiertos, ¿no? Así, por ejemplo, Caín, ¿no? Lleva a su hermano Abel aparte, un lugar alejado, donde nadie va a poder ponerle freno. Y entonces el pecado, hay que alejarnos siempre de la oscuridad. Así que este punto es muy importante. Así es. Excelente. Bueno, quiero agradecerle, Pastor Will, por este programa, de verdad. Ha sido de mucha edificación. Pero que tengamos otro live pronto. La verdad que es un honor para mí tenerlo, de verdad. Gracias a Dios por su ministerio. Pues nada, gracias, Dani. Quisiera acabar con una palabra profética. Yo declaro que esta Biblia patrística, yo declaro que sea mía. Lo declaro. Ahora, lo ato con fuego y azufre. Lo ato ahora mismo. Así que ya está. Gracias, Dani. Ha sido una pasada. A ver, Ariel, sí que va a decir. Que yo lo profeticé hace 2 semanas atrás y ya lo tengo ya. Yo ya le he encargado, a mí me está por llegar. Gloria a Dios. Qué bueno. Gracias también a toda la audiencia, de verdad que los invitamos a que puedan
seguir las cuentas de Amén. Pastor Ariel Romo, bueno, Pastor Wilka también que lo están siguiendo, y mi cuenta también de YouTube, en el que tengo cursos que estoy dando de hermenéutica, teología sistemática. Todos son cursos gratuitos que dimos, cursos completos, ¿no? Pueden entrar en el canal de YouTube y pueden verlo. Mm. Así es. Amén. Ujú. Amén. Bien. Qué bueno. Amén, hermano. Sí, yo también, gracias, Dani. Quería agradecerle a toda la audiencia también que estuvo presente. Gracias también porque yo estoy comenzando también con el canal de YouTube en los vivos y es muy bonito, la verdad que el domingo comencé y la verdad que es bonito interactuar con los hermanos. Amén. Qué bonito que en mi caso por lo menos hay un respeto, los temas a tratar, como siempre digo en mi canal, quisiera yo tocar la teología pero en la vida práctica, no Ujú. solamente en la parte académica, sino en la parte práctica, porque Sí. muchas veces, muchas personas, a veces pueden conocer mucho de la escritura, pero no saben cómo llevarla a la vida práctica o en ciertas situaciones, ¿no? Y yo creo que, no sé si hay tantos canales que se dediquen a poner la teología en la vida práctica, ¿no? Y bueno, espero ser de bendición en esa área, que es la que como pastor me toca. Y bueno, gracias por todo el apoyo que estoy teniendo y vamos por más. Amén, amén. Amén, así es. Amén. Bueno, entonces los espero a todos los que están conectados, que están viendo este video. En unos minutos estaremos al Instagram, Dani Padilla 93, y ahí se hará el sorteo de esta Biblia patrística. Mucha suerte. Amén. Ah, Amén. gracias, Pastor Will. Un abrazo hasta allá, hasta España. Gracias. Amén. Yo, Gracias. Pastor Ariel. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Amén. Gracias, Will.